Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora en la que nos sintonicen. Bienvenidos a Psiconauta. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra María de Lourdes González, la cual nos va a acercar un poco a este tema tan tabú de la muerte. Muy buenos días, maestra Lulu. ¿Nos podría dar un poquito de lo que hace, de a qué se dedica, un poquito de su conocimiento? Hola, buenos días. Bueno, te platico. Yo de primera carrera estudié la carrera en diseño gráfico, pero siempre les digo que los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba. Y entonces esto me fue llevando a otras áreas como el área del entrenamiento deportivo. De hecho, soy entrenador deportivo con especialidad en natación. Pero nuevamente los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y estos caminos me aproximaron a la psicopedagogía. Soy licenciada en psicopedagogía y ahí surgió mi interés o mi necesidad también por la psicoterapia. Entonces tengo una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa. ¿A qué me dedico? Bueno, pues a lo largo de todas estas experiencias he pisado varios terrenos también, pero actualmente me dedico a la parte de la docencia, que es una de mis grandes pasiones y que es parte de mi herencia transgeneracional, porque mis padres también fueron maestros del Instituto Politécnico Nacional, y a la psicoterapia, que es mi otra gran pasión. Cuento en este momento con 2 consultorios con los que alterno para hacer el abordaje terapéutico con mis pacientes. Y pues eso es a lo que me dedico actualmente. Muchísimas gracias, maestra, por esta pequeña presentación. Y bueno, pues vámonos a lo del tema de hoy. Y pues la primera pregunta que sale en los pacientes, que sale mucho allá en la sociedad es, ¿qué es la muerte? Es una pregunta compleja a veces de responder porque se podría responder desde varias perspectivas. Si la respondemos desde una parte biológica, pues es el cese de la actividad física, ¿no? Pero a veces creo que esta respuesta a los seres humanos no nos es suficiente. Y entonces hemos tratado de encontrar otro tipo de respuestas que no sean las biologicistas, ¿no? Respuestas metafísicas, religiosas, que de alguna manera traten de darnos cierto consuelo o cierta aceptación de este proceso de muerte. Para mí, desde la visión transpersonal, el proceso de muerte tendría que ver con un cambio de la frecuencia vibratoria. Te explico un poco más. La energía divina o la energía fundamental de la que todos surgimos vibra y se expande como el universo mismo. De hecho, todo en el universo está vibrando y expandiéndose todo el tiempo. Entonces, esta partícula divina o esta energía esencial también se expande y también a lo largo del universo se va expandiendo y multiplicando estas pequeñas partículas. A medida que esta partícula se aleja de la partícula nuclear, esta frecuencia vibratoria va disminuyendo. Y entonces al ir disminuyendo se puede materializar, que es cuando nosotros entendemos encarnamos. Yo lo comparo un poco con el ciclo del agua, ¿no? Las moléculas en el agua cuando vibran menos están sólidas y tenemos un hielo, y cuando vibran más se vuelven en vapor de agua, incluso se vuelven más intangibles para nuestros sentidos. Entonces lo mismo sucedería con esta energía. Es tan intangible en unas frecuencias vibratorias altas que no podemos percibirlas con los sentidos. Y a medida que esta vibración disminuye, entonces nos convertimos en materia o en este cuerpo físico que entendemos. Entonces, desde esta visión transpersonal, no morimos, sino cambiamos de frecuencia. Quiere decir que al mi espíritu volverse a elevar a una frecuencia vibratoria más alta, entonces desencarna para elevarse y regresar al origen, a la energía superior, ¿no? Entonces, a mí esta definición de muerte me gusta mucho porque más me parece que da como una sensación de, no me voy a ir, no me voy a morir, estoy aquí, ¿no? Mi familiar sigue estando aquí, sigue siendo presente en otra frecuencia vibratoria, pero sigue estando presente. Entonces, la percepción de abandono, de orfandad, de soledad, me parece que se siente menos fuerte al pensar que solamente cambiamos de frecuencia. Ahora bien, maestra, con esta definición que nos acaba de mencionar
y que es una definición que usted ha ido construyendo con toda esta experiencia que ha tenido, pero nosotros, los mortales, así lo menciono yo, ¿cómo afrontamos o cómo enfrentamos la muerte? Sí, esto que te menciono es un concepto o una forma de conceptualizar la muerte. Sin embargo, esto no quiere decir que el enfrentarnos a la muerte no sea doloroso. Y esto es parte de lo que tendremos que ir asumiendo al enfrentarnos a la muerte, ¿no? La muerte en sí misma es un evento que nos genera dolor, porque atrás de la relación con la persona que murió había un afecto, había un cariño, había un apego. Generalmente cuando no existe este apego o este afecto, pues no pasa nada, ¿no? Yo muchas veces les digo, levanten la mano quien lloró por la muerte de José José, a mis alumnos, ¿no? Pues no, nadie, porque ninguno teníamos un afecto cercano con este señor o con Juan Gabriel. Lo conocíamos allá en la televisión, pero no había un apego o un afecto cercano con él, ¿no? Sin embargo, si yo pregunto, levante la mano, ¿quién murió su mamá o su papá con el que vivía y tenía una relación y no sintió esta tristeza? Pues creo que estaría incluso ya en una patología quien dijera, no lo sentí, ¿no? Entonces el dolor, la tristeza, viene de ese apego. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta muerte, aunque la romanticemos y aunque demos muchas definiciones que nos tranquilicen, que sean hermosas, que incluso nos den esperanza, hay una vida después de esa vida, o no vamos a regresar, o vamos a volver a esta energía natural, a esta esencia. Todas estas definiciones y todos estos conceptos que hacemos, los hacemos con la intención de sentir menos dolor. Finalmente, la muerte es un evento doloroso. La pregunta sería cómo hacer para poder transitar por este dolor. Ahora, bueno, cuando falleció Juan Gabriel, yo sí sentí feo. La verdad es que no digamos lloré, pero sí sentí feo. Y en esta dinámica, maestra, entonces, las muertes son distintas, o sea, las muertes no son las mismas. Digo, si se me muere mi mascota, si se me muere mi papá, o si perdemos a alguien por un accidente, o sea, no son las mismas muertes. No, por supuesto que no, cada muerte será distinta, ¿no? Incluso ahorita mencionas que sí sentiste a Juan Gabriel, pero yo te preguntaría, ¿sentiste a la persona o sentiste al personaje o las canciones y la relación que tú tienes de tu propia experiencia de vida con esas canciones? ¿No? Porque generalmente las canciones nos recuerdan algún momento, alguna época de nuestra vida, y entonces ese sentir, esa muerte está más relacionado con esa época, con ese momento, con lo que la canción me significa, más que a veces con la persona como tal, ¿no? Y aquí me engancho para tratar de responder tu pregunta. Sí, cada muerte es distinta porque tenemos significados distintos. Sabemos que los seres humanos tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea y hacemos lo mismo con las relaciones y con las personas. Entonces, cada muerte será distinta dependiendo de la relación que yo tengo con el fallecido, el tipo de relación, lo que esta persona me significaba, como bien decías, lo que Juan Gabriel me significaba, lo que mi papá me significaba, lo que la mascota me significaba. Eso va a hacer de una manera distinta esta relación o este proceso de duelo que va a surgir a partir de la muerte o de la percepción, mejor dicho, de la muerte. Tú decías, sí me dolió Juan Gabriel, pero quizás no entraste en un proceso de duelo, ¿no? Distinto a la muerte a lo mejor de tu pareja, de tu hijo. Ahí sí probablemente entrarías en un proceso de duelo porque hay un afecto mucho más cercano, ¿no? Eso va a marcar de alguna manera este proceso de duelo o no duelo. ¿Por qué quiero decir no duelo? Porque si no me es significativo aquello que perdí, pues no entro en un proceso de duelo. Ahí hay un poco de discrepancia con algunos autores porque dicen toda pérdida produce duelo. Y la realidad es que no. La realidad es que yo puedo perder a lo mejor este cojín y sí, lo quiero mucho, pero se me pierde y pues voy y compro otro y no pasa nada.
Pero si yo dijera, este cojín es el que me tejió o me hizo la abuelita antes de morir y me lo dejó, entonces ya significa otra cosa. Entonces si se me pierde, entonces, híjole, sí va a haber una preocupación. O es el cojín que se ha heredado en mi familia generación tras generación, híjole, pues ahí ya sería otra cosa si se me pierde. Entonces sí probablemente entre en un proceso de duelo. Pero si yo te dijera, no, pues lo acabo de comprar y se pierde, compro otro, no hay un proceso de duelo, ¿no? Entonces tendrá que ver, repito, esta significación sobre los objetos, las circunstancias o las personas. Hablando de circunstancias y personas, quiere decir que también generamos vínculos de apego a circunstancias como el trabajo, como la escuela, ¿no? Estamos viviendo ahorita procesos dolorosos o procesos de duelo tras la separación de la escuela física y vemos muchos alumnos realmente en un proceso de duelo porque no pueden ir a la escuela, ¿no? Procesos de duelo por mascotas o decía por personas, ¿no? Entonces, otro elemento que será importante será el tipo de muerte que suceda. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo una muerte anunciada cuando tenemos un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa que sabemos que en algún momento va a morir. De alguna forma nos da un poco de tiempo, entre comillas, para prepararnos, que yo creo que nunca se puede estar lo suficientemente preparado, pero sí nos da un poco de tiempo para ir asimilando que esta persona en algún momento se va a ir, ¿no? Distinto a una muerte súbita. Lo acabo de ver hace 15 minutos y ya no está. O hablé con él o con ella en la mañana y en la tarde estaba muerto, ¿no? Cuando no hay una enfermedad, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un accidente, ¿no? O de un infarto fulminante donde el individuo muere y nadie se lo esperaba, ¿no? Distinto también cuando hablamos de un asesinato, por ejemplo, donde se le arrebata la vida a mi ser querido, pues la sensación y la percepción de esa muerte es distinta, porque a veces puede dejar una percepción de injusticia, él no se lo merecía, ¿no? O de dudas. Por ejemplo, tengo un paciente que su papá fue asesinado en su propia casa, ¿no? Entonces hay un montón de dudas con respecto a esto porque no robaron nada en su casa. Sin embargo, pues lo asesinan y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo mi papá para merecer este tipo de situación, ¿no? Entonces esto deja muchas incógnitas y deja también muchos hubieras. Es que si yo hubiera ido ese día a visitarlo, no hubiera pasado, ¿no? Es que si yo le hubiera dicho el fin de semana anterior que lo quería, es que si yo le hubiera dado un abrazo, es que si yo le hubiera pedido perdón, es que si estos hubieras, ¿no? Que también hacen distinto el proceso de duelo. Y desde mi experiencia creo que lo hacen también más complicado este proceso de duelo y este proceso de aceptación de esta muerte entre más hubieras nos hayan quedado, ¿no? Entonces yo creo que pues siempre hay que hacer las cosas hoy y si hay que dar un abrazo, un perdón, un te quiero, pues tendría que ser el día de hoy porque nadie tenemos la vida asegurada, ¿no? ¿Qué otra variante hay dentro de esta muerte? La edad. No es lo mismo perder a un menor de edad, incluso a un neonato, que a un menor de edad, que a una persona joven, que a un adulto mayor, ¿no? Tenemos en estas creencias que los que van a morir primero son los adultos mayores. Entonces decíamos, bueno, ya estaba viejo, ya vivió, ya pasó por su etapa. Pero ¿qué sucede cuando es, por ejemplo, un niño de 5 o 6 años que tiene todo un camino por andar, todo un futuro por delante? También vivimos de manera distinta esta muerte. Cuando es un joven que está comenzando a tomar decisiones, a empoderarse de su propia vida y muere, pues también lo que significamos otra vez es distinto, porque decíamos, bueno, tenía tantos planes, tenía tantos proyectos, ¿y qué pasó? Diferente cuando es un neonato. No tuve oportunidad de conocerlo, no sabía qué iba a pasar, sí sabía que era un futuro de una vida, pero no lo conocí. Y entonces como no lo conocí, no hubo tanta oportunidad de generar
tantos apegos. Y entonces esto también puede ser distinto. No hay apegos, pero sí hay anhelos. Lo que deposito en ese futuro hijo o en ese futuro bebé. Y entonces esto también será una muerte distinta para el sobreviviente. Otra de las características importantes será entonces también la edad que yo tengo frente a esa muerte. No es lo mismo que yo enfrente una muerte siendo un bebé de 1 o 2 años que siendo un niño de preescolar, donde la vida es literal, donde si me dicen está en el cielo, voy a buscarlo a ver si lo veo en el cielo, donde si me dicen está dormido, digo, se va a despertar, a tener, no sé, 10, 11 años, donde ya tengo una comprensión mayor de la vida, donde ya la vida no es literal, donde ya no estoy en este plano de la fantasía, a ser un adolescente, a ser un adulto o ser un adulto mayor, ¿no? Mi edad también, mi madurez frente a un evento de muerte también va a ser distinto este evento de muerte y el cómo yo viva este evento de muerte. O otra cosa que será también importante considerar, decíamos, es el tipo de relación que yo tengo con el difunto, ¿no? O con la pérdida, hablando en general. A lo mejor sí es mi papá, pero nunca lo vi. Se fue cuando yo tenía 3 años y lo vi una vez cuando tenía 15 y luego después a los 30 años. O hasta ahora que se murió me entero, ¿no? No hay una relación tan cercana, no hay un afecto tan cercano, entonces quizás no me signifique tanto esta muerte ni me duela tanto como a lo mejor la mamá que sí se quedó, que sí estuvo conmigo, que se rifó el físico por sacarme adelante y a mis hermanos y que le tengo en otro significado. Ella sí estuvo conmigo, ¿no? Entonces esto también va a marcar una distinta relación con esa muerte, ¿no? Incluso, por ejemplo, el que este individuo que ha fallecido sea de mi edad, sea mayor o sea menor, cuando el individuo es de mi edad, también me toca de manera distinta. Porque generalmente la muerte la vemos como allá, pasa en la banqueta de enfrente, le pasa al otro, ¿no? Aunque sabemos a partir de los 10, 11 años, sabemos que también nosotros vamos a morir, es algo en lo que evitamos pensar. Es algo que decimos, pues sí me voy a morir, pero no hoy. Hoy no, hoy tengo cosas que hacer, hoy tengo que ir a la escuela, hoy tengo que ir a trabajar, hoy tengo pacientes, hoy tengo una entrevista, hoy tengo algo, hoy no, mañana, cuando esté grande, cuando esté viejo. La mayoría pensamos en que va a ser en un futuro y en un futuro lejano. Nadie pensamos que la muerte va a ser inmediata, ¿no? Entonces, cuando la muerte sucede inmediata en un igual, en alguien que tenía mi edad, en alguien que era mi colega, que compartíamos, entonces me sacude este evento de muerte. Porque entonces, híjole, sí me puede tocar, sí me puedo morir. Este que cumplía años el mismo día que yo, o que me llevaba unos meses, o que trabajábamos en la misma área y más o menos teníamos los mismos intereses, mi igual muere, entonces me pone de cara a la muerte. Sí me puedo morir, sí me puede pasar a mí también. Entonces me doy cuenta que a lo mejor no es hasta que sea tan viejo, o sea, ya está aquí la muerte, ¿no? Y entonces esto también produce una relación distinta de mi concepto de muerte con la muerte, ¿no? Que me gustaría que habláramos un poco acerca de esto más adelante. Claro, claro que sí, maestra. Ahora, con todo esto que nos dice, ¿no? Cómo de repente hay ciertos factores que vienen a impactarnos con la muerte. Y habló por ahí de los niños, que de repente, pues como adultos, no sabemos explicar este suceso, que aparte, como usted bien lo dijo, pues vamos a morir, ¿no? Sabemos que vamos a morir, pero no pensamos en eso. Nos salen dos preguntas. Primera, ¿cómo explicamos la muerte? Y segunda, si me toca avisar este suceso, ¿cómo lo hago? Ok, ¿cómo explicar la muerte a un niño? Tendremos que considerar la edad del niño, pero sobre todo lo más importante es saber qué conoce el niño acerca de la muerte, qué sabe el niño acerca de la muerte. Sí es importante explicarle al niño. A veces creemos que porque son niños no saben, no entienden, y los niños viven la muerte y las emociones distintas.
¿no? Un niño puede sentirse muy triste y llorar y a los 5 o 10 minutos ya está jugando y está riendo y está disfrutando. Decimos, ni le importó, ni le dolió, ni se da cuenta que se murió porque ya está jugando, ¿no? Lo que no comprendemos es que el niño está jugando porque está tratando de asimilar este evento que está sucediendo, está tratando de en su psique acomodar este evento que en el mundo adulto se entiende, pero que en el mundo infantil no se entiende con esa claridad, ¿no? Entonces, no es que no le importe, no es que no le duela, como a veces, o que no se dé cuenta, como a veces pensamos, es que a través del juego el niño está acomodando todos estos eventos para poderlos integrar, asimilar y poderlos entender. Ahora, en este acomodar y entender, el niño hasta antes de los 8 años todavía está mucho en el mundo de la fantasía. Y anteriormente, hasta los 5 o 6 años todavía está en un pensamiento egocéntrico. Todo gira en torno a mí. Soy el centro del universo y entonces todo gira en torno a mí. Incluso los niños un poco más pequeños de preescolar les preguntas, ¿cómo se llama mamá? Pues mamá, es mi mamá, ¿no? O sea, no pueden identificar que mamá tiene un nombre o que mamá, por ejemplo, tiene una mamá, ¿no? Esta es mi mamá. Incluso hasta con los hermanitos, ¿no? No, esta es mi mamá, o sea, no puede ser tu mamá también, ¿no? Porque estamos en un pensamiento egocéntrico y fantasioso. Entonces, el juego le va a servir para ir acomodando, pero también corremos un gran riesgo de que este menor en esta fantasía asuma cosas terribles, angustiantes y dolorosas con respecto a la muerte, como por ejemplo que esa muerte fue su culpa, fue su responsabilidad. Si estamos hablando de que es un pensamiento egocéntrico y que todo gira en torno a mí, pues entonces también puedo interpretar que esa muerte de ese familiar, sobre todo si es muy cercano, fue por mí, fue por mi culpa. Y esto generar mucha angustia en el menor. Entonces es importante acercarnos a ellos, preguntar qué es lo que saben, qué idea tienen de la muerte, qué concepto tienen de la muerte y explicarles lo más claro posible y lo más objetivo posible acerca de la muerte. Mientras son pequeños, mientras estamos en este plano de la fantasía, 8 o 9 años tal vez, hay que ser muy concretos y hay que irnos a las explicaciones biologicistas, ¿no? ¿Qué quiere decir? El pulso se terminó, el corazón se paró, deja de respirar, deja de sentir, deja de tener hambre, frío, ya no escucha, ya no ve, ¿no? Esto sería lo más indicado, poder explicarle desde esta visión, desde la parte física únicamente. Más adelante, 9, 10 años, el niño cambia su pensamiento y entonces ya puede comprender la metáfora y entonces sí ya podríamos darle explicaciones metafísicas, religiosas o culturales como está en el cielo, está en el nirvana, reencarnar, este tipo de explicaciones que al principio hablábamos que le damos a la muerte desde otro contexto, ¿no? Pero tendríamos que esperar a que estos niños estén un poco más grandes, su pensamiento también les permita poder comprender este tipo de explicaciones. ¿Qué sucede si explicamos al niño muy pequeño como está en el cielo? Pues el cielo es físico y es eso azul que yo veo, entonces voy a andar ahí, el niño va a andar a veces ahí buscando al abuelito en el cielo, ¿no? O a veces se les dice, está dormido, y entonces el niño se angustia mucho porque ve que su mamá o su papá se duermen y se está muerto. O yo me duermo y me voy a morir, ¿no? Entonces evitemos como esta parte de la metáfora con ellos porque, repito, el mundo es literal. Posteriormente ya podremos dar esas explicaciones, ya podremos ir incluyendo la parte religiosa y la parte cultural en la que estamos envueltos, porque el niño ya va a poder distinguir, ¿no? Esta metáfora del sueño profundo, de en el cielo, desde el cielo nos ve o nos cuida, ¿no? De una manera más saludable. Pero siempre, insisto, siempre habrá que explicarle al niño lo que está sucediendo acorde a su edad. Y para eso necesitamos acercarnos y preguntarle. Jamás debemos de dejar que un niño viva un proceso de muerte a solas. ¿Por qué? Pues porque puede crear ideas que no son ciertas, ¿no? Entonces siempre habrá que acercarse a él y hacerle saber a ese pequeño que hay este vínculo de confianza para que él también pregunte.
lo que necesite preguntar y lo que necesite saber. Garantizarles también la seguridad, ¿no? Llega una edad en la que los niños se dan cuenta que la muerte es universal. Por ahí de los 7 años se dan cuenta de que es universal. ¿Qué quiere decir esto? Te puedes morir tú y me puedo morir yo. Y esto significa que se puede morir mi papá y se puede morir mi mamá. Y entonces vienen pensamientos angustiantes ¿y yo qué voy a hacer? ¿No? Si mamá, papá, te mueres, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a llevar a la escuela? ¿No? Entonces también si se tiene un proceso o se tiene una muerte cercana, explicarles, sí, mamá, papá pueden morir, pero no vas a estar solo, ¿no? Hay una red de apoyo, hay una familia que podrá estar contigo apoyándote en lo que tú necesites, ¿no? Tratar de darle como esta seguridad a su mundo, sobre todo a los más pequeños, darles esta seguridad a su mundo. Ya en la adolescencia, sí esto les llega a preocupar, pero ya no es tan angustiante, porque ya están más cerca de ser adultos que de ser niños. Entonces, sí, si se muere papá, si se muere mamá, mira, puedes hacer esto, vas con fulanito, con el tío, con la tía, con la abuela, se pueden hacer cargo de ti, ¿no? Entonces esto es menos angustiante a veces para el adolescente que para el niño, a pesar de que el adolescente tiene más conciencia pues de esto, ¿no? Eh, incluso la participación en los rituales, ¿no? Funerarios, es conveniente que los niños, esto es una pregunta que siempre nos hacen, ¿es conveniente que el niño participe o no en estos rituales? Sí, pero jamás solo. Sí, a partir de los 8 o los 9 años, pero jamás solo. ¿Y qué quiero decir que jamás solo? Que siempre haya un adulto que esté con él explicándole de qué se trata el ritual, e incluso si es posible explicárselo antes de ir a estos rituales funerarios, explicárselo, ¿no? Porque en estos rituales funerarios se puede ver mucho dolor y mucha tristeza de otros seres humanos, ¿no? Entonces habrá que escoger qué parte del ritual el niño puede ir. De los 8 a los 11 años aproximadamente podrían participar, sí, pero yo diría no en el ritual en el momento en el que, por ejemplo, el féretro se deposita en la fosa, porque es un momento a veces emocionalmente muy cargado, donde los deudos lloran, gritan, se desmayan, otra vez dependiendo del tipo de muerte. Entonces, si el niño se va a exponer a una situación con tantas emociones, pues lo indicado sería no, llévalo a otro tipo de ritual, como a lo mejor un ritual previo donde haya una despedida, ¿no? O los rituales que a veces se utilizan mucho en nuestro país después de la muerte, de hacer los rosarios, el levantamiento de la cruz, todos estos rituales que en México somos muy dados, a lo mejor a eso sí, ¿no? Ya siendo un adolescente, a lo mejor no solamente es necesario que participe de estos rituales, sino incluso el propio adolescente pida participar de estos rituales. Y lo mismo, tendremos que valorar qué parte del ritual quiere participar, qué parte del ritual le vamos a explicar, y otra vez, nunca solo. Nunca solo, siempre con un adulto que sea capaz de poderle explicar qué es lo que se está viviendo, por qué se está haciendo, para qué se está haciendo, para que él pueda también integrando estas experiencias, entendiendo que el ritual nos da contención, ¿no? Entonces, por supuesto que será importante el ritual, porque esto será parte de lo que nos dé contención para poder vivir este proceso que pues a veces es como tan inexplicable, ¿no? O sea, poder explicar la muerte. Ahora, maestra, nos acaba de mencionar esto de los rituales. Algo que en lo personal hace unos años tuve experiencia y acercamientos con la muerte. Algo que también la audiencia de repente hace la pregunta y tenemos la duda de cómo actuamos en este tipo de rituales, ¿no? De repente vamos y si el familiar o el que falleció es muy cercano, como usted mencionaba anteriormente, pues nos da dolor, pero a veces no voy a llorar porque necesito ser fuerte para que no se sienta mal la familia o para que nos vea fuerte. ¿Cómo podemos actuar? O tan solo ¿qué digo? ¿No? El típico, lo siento, ¿no? Entonces,
¿cómo podemos actuar? Yo sé que no hay como algo estructurado, pero ¿cómo puedo yo actuar en estos rituales? Yo considero que debemos actuar desde la honestidad, desde nuestra honestidad. A veces decimos lo siento y ni lo siento porque ni lo conocí, ¿no? Entonces, pues hay que ser honesto. Quizás lo más indicado será, entiendo tu dolor, te acompaño en tu dolor, ¿no? Si es que realmente sucede, porque sucede que en estos rituales funerarios llega alguien y te dice te acompaño en tu dolor y al ratito lo ves ahí afuera contando chistes y riéndose, entonces no estás en mi dolor, ¿no? Comprendo tu dolor, pues sí, sí has tenido una pérdida, ¿no? Entonces, a lo mejor es esto de, estoy aquí contigo, pero incluso, insisto, ser honesto. También escuchamos mucho cosas como, lo que necesites, estoy aquí contigo. Y en la realidad no pasa, ¿no? O sea, es algo que se dice mucho de dientes para afuera. Entonces, pues hay que estar, estoy aquí en este momento, pero no me digas que lo que necesite, porque no es cierto, ¿no? Quizás después de esto te vayas y no estés. Si eres muy cercano, pues a lo mejor sí es real y sí vas a estar y sí sea lo que necesites, ¿no? En el tema de llorar, que esto es algo que yo critico mucho, porque las personas se acercan con el deudo y le dicen, no llores, cosas como, no llores, si lloras no lo vas a descansar, a dejar descansar, tienes que ser fuerte, ¿no? Son cosas muy limitantes. O sea, ¿cómo no voy a llorar si me está doliendo? ¿Cómo no voy a llorar si era un familiar querido el que está ahí muerto, ¿no? O el que se acaba de morir. Claro que tengo que llorar. Porque, insisto, aunque haya una preparación de la muerte, el enfrentarnos a esa realidad genera dolor, porque había un afecto y un apego. Si no hubiera afecto, no me interesa, no me importa, o sea, digo, sí que mala onda, pero no hay un dolor. Es como no voy a llorar si me está doliendo, ¿no? Entonces, creo que lo mejor al acercarnos con un deudo es decir, está bien, llora, aquí está mi hombro, llora. Esa es la forma quizás de realmente decir, aquí estoy o te acompaño en tu dolor. Está bien, te abrazo y llora lo que tengas que llorar. Incluso más allá, si quisiéramos hacer un acompañamiento más efectivo, sería preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que yo haga y dónde necesitas que yo esté? ¿No? O sea, ¿quieres que esté aquí a tu lado? ¿Quieres que me vaya para allá? ¿Quieres que te diga palabras? ¿Quieres que me quede en silencio? ¿No? Yo creo que esa es la mejor forma de acompañar, preguntando al otro qué es lo que necesita. Porque generalmente acompañamos desde lo que nosotros necesitamos. Pues como yo necesito un abrazo, pues voy y abrazo al deudo, pero pues a lo mejor él no necesita un abrazo. Como yo necesito tomar un té, un café, entonces voy y se lo llevo al otro, pero a lo mejor el otro no es lo que necesita, ¿no? Entonces creo que la forma más acertada es preguntarle qué necesitas. ¿Necesitas que esté aquí? ¿Necesitas que me haga a un lado? ¿No? Hay gente que dice, a mí déjenme solo, déjenme en silencio y está ahí todo el mundo encima, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿Sí? ¿No? Entonces es importante preguntar, ¿dónde quieres que esté? ¿Cómo quieres que te apoye? ¿Qué necesitas de mí? Ya entonces yo podré decidir si puedo o si lo quiero dar, ¿no? Porque si me dice, oye, necesito que pagues todo el funeral, pues a lo mejor yo no lo puedo pagar, ¿no? Ya yo decidiré qué quiero y qué puedo ofrecerle al otro, pero creo que esa es la mejor manera y permitir que el deudo exprese sus emociones, ¿no? Exprese ese llanto, esa tristeza, porque a veces decimos no llores, pues porque lloras tú y contacto yo con mi tristeza y a lo mejor lo que no quiero es contactar con mi propia tristeza, ¿no? Entonces hay que dejar que llore, pues claro que le está doliendo, ¿no? Y tendrá que pasar un periodo en el que llore y después ese periodo va a terminar y dejará de llorar y transitará por otros eventos o por otras emociones dentro del proceso de duelo. Pero la forma en que yo realmente puedo acompañar esa muerte, ese proceso de duelo, es permitiéndole al sobreviviente que viva lo que tenga que vivir. Y si ahorita tiene que llorar, que llore. Si ahorita tiene que estar enojado, que se enoje. Si ahorita tiene que estar triste, pues que esté triste, ¿no? Y darle ese espacio a cada uno de los individuos a que puedan vivir y poder expresar
todas estas emociones que se vienen con la muerte, cuando estamos de cara a la muerte. Yo insisto, el problema es que a veces ver la tristeza del otro me pone de frente con mi propia tristeza, ver la muerte del otro me pone de frente a mi propia muerte, y ahí es donde digo, no, mejor no quiero contactar con esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sigue siendo finalmente un evento doloroso. Ahora, maestra, cuando vivimos una experiencia de muerte, y no literal, porque vivirla sería morir, pero cuando tenemos este acercamiento de algún familiar o de algún ser querido, ¿tenemos que ir a algún especialista? ¿O dónde sería adecuado ya ir con un especialista? Qué buena pregunta, porque muchas veces no sabemos si buscar el apoyo o no buscar el apoyo. ¿Cuál sería el momento indicado? Entender que frente a un evento de muerte se inicia generalmente un proceso de duelo. Como ya expliqué hace un momento, dependiendo de la relación con el fallecido o con la pérdida en sí, puede haber un proceso de duelo o no. Puede haber un proceso de duelo incluso adelantado, o hasta que realmente, adelantado le llamamos cuando, por ejemplo, se da una noticia de un cáncer terminal. Todavía el familiar no muere, pero ya estoy viviendo el proceso de duelo, la tristeza, el enojo, todo esto que se va transitando a través del duelo. Todavía está vivo, pero yo ya empecé a vivir el duelo, ¿no? Pero en realidad el duelo va a empezar cuando el individuo percibe la pérdida significativa. ¿Qué quiere decir? Cuando me doy cuenta de que perdí o estoy por perder algo o alguien que me es significativo. Ajá. Y esto es distinto para cada uno de nosotros. A veces fallece el familiar y vemos a la persona pues muy tranquila, a veces está en shock, ¿no? Pero no vemos que llore, y entonces decimos, no llora, hay que llevarlo a terapia, hay que llevarlo con el tanatólogo. Pues a lo mejor no llora porque no le ha caído el 20 de lo que perdió. Generalmente la percepción de pérdida a veces viene después, ¿no? Ya cuando se acabaron todos los rituales funerarios, y entonces yo regreso a mi casa y veo la soledad y veo los espacios y digo, ay, aquí estaría fulanito, aquí estaría sutanito. O por ejemplo, pasan los días y, ay, le voy a decir esto a mi papá o a mi mamá. Ay, no está, ¿a quién se lo digo? O pienso en algo y volteo y digo, ay, no está, ya no está, ¿no? Entonces ahí es cuando me empieza a caer el 20 realmente a veces de lo que perdí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el momento indicado? Será distinto para cada individuo, para cada paciente. Si nosotros como familia queremos apoyar a un deudo, habrá que observar o habrá que saber que esto es un proceso y que tiene que ir avanzando. Se tiene que mover. Yo les digo a los alumnos, se tiene que mover hacia adelante o hacia atrás, pero tiene que haber movimiento. ¿Por qué? Porque no es algo lineal, no es así. No es lineal. Entonces a veces irá para adelante, a veces se regresará, ¿no? A veces dará bandazos en un periodo, bandazos en otro, regresará. O sea, jamás va a ser lineal. Los kublerianos hablan de la famosa curva, pues sí, pero tampoco es así. Puedo regresar a algún momento. Entonces, mientras yo vea que hay movimiento del individuo, está procesando su duelo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Es también una situación personal. Lo importante es saber o ver que se está moviendo, ¿no? Si se queda mucho tiempo en una etapa, en una sola emoción, y está triste, 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 y ya tiene mucho tiempo ahí en esa tristeza y no sale y no quiere salir de la tristeza, pero además esta tristeza está influyendo en su funcionalidad. Quiero decir que ya no puede ir a trabajar, que ya no puede ir a la escuela, que ha dejado de comer, que ha dejado de dormir, que ha dejado de cuidar su arreglo personal o sus cosas, sus animales, sus hijos, su casa. Entonces quiere decir que hay un aspecto en la funcionalidad de la persona o del individuo que se está tocando. Entonces, con estas dos características tendríamos que pensar en buscar la ayuda de un profesional. No sale de esta misma etapa o de esta misma situación, pero además el no salir le está afectando, repito, en su cotidianidad, en su funcionalidad, entendiendo que son
comer, dormir, orinar, defecar, trabajar o estudiar, relaciones de pareja, relaciones de amigos y relaciones con las mascotas y los hijos, ¿no? Si una se está tocando, entonces eso nos haría pensar que algo está sucediendo y entonces sí buscaríamos la ayuda de un profesional, ¿no? Incluso si yo lo estoy viviendo y me estoy dando cuenta que, híjole, hoy amanecí y no me quiero levantar y decidí no ir a trabajar y ya fue 1 y fue 2 y fue 3, 4, 5 días, entonces tengo que empezar a buscar una ayuda profesional, ¿no? Siento en la mañana que no me quiero levantar, pero aún así me levanto y voy a trabajar, pues estoy siendo funcional. A pesar de lo que estoy sintiendo, sí me estoy levantando y sí estoy yendo a trabajar, ¿no? Pero cuando ya no voy o ya no voy a la escuela, ya perdí el interés, cosas que antes disfrutaba, no con quien se murió, sino cosas que yo disfrutaba en mi vida, no las puedo disfrutar ahora y ya pasaron 5 o 6 días, sí tendría yo que pensar en buscar un apoyo. Quiero decir, disfrutaba ir al cine con mi pareja, pero mi pareja se murió. Bueno, pues a lo mejor para que yo vuelva a ir al cine sin mi pareja va a pasar más tiempo, porque era algo que compartía con esa persona. Pero, por ejemplo, disfruto mucho ir a nadar y nunca lo hice con mi pareja, pero ya no volvía otra vez, ya no volvía a nadar porque estoy muy triste y ya pasaron varias semanas, entonces sí tendría que pensar en un apoyo, ¿no? Profesional. Hay muchos comentarios, pensamientos y percepciones en torno a la muerte. Uno de ellos, el cual muchos en la audiencia preguntaron, es, ¿presentimos el que nos vamos a morir? Yo creo que esto es como muy personal. No sé si lo podamos presentir. Yo no me he muerto, entonces no te podría decir si lo presentimos o no. Muchas personas afirman que sí. Yo creo que dependiendo de nuestros canales de percepción, de incluso nuestra conexión con nuestro propio cuerpo, podemos saber que algo está sucediendo con nuestro cuerpo o no. Y yo creo que habrá personas que sí tengan este canal mucho más abierto y otras personas que estén muy ocupadas en el día a día, en la racionalidad, que no perciben su cuerpo. Incluso a veces haciendo algún ejercicio con mis alumnos, una vez sucedió que puse a mis alumnos a caminar y después les dije párense y sientan sus pies. Y entonces me llamó mucho la atención una alumna que dijo, me acabo de dar cuenta que la zapatilla me lastima desde las 7 de la mañana que me la puse y eran las 3 de la tarde, ¿no? Y no me había dado cuenta hasta ahorita que me detuve a sentir ese pie y darme cuenta que me lastima la zapatilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay personas que están mucho más atentas a todas las señales que envía nuestro cuerpo. Y entonces creo que estas personas que están atentas a todo su cuerpo en todo momento, probablemente sí puedan percibir la muerte, ¿no? Porque quizás no solo estén atentas al cuerpo físico, sino incluso al cuerpo energético. Y entonces tal vez puedan tener una espiritualidad incluso más desarrollada y desde ahí podríamos entender que sí podrían quizás predisponerse o tener esta idea previa de la muerte. Pero pues no todo mundo vive con esta atención consciente y entonces pues a veces nos toma por sorpresa. Insisto, si a veces no nos damos cuenta que el zapato nos lastima y ya hasta la noche vemos una ampolla, oye, ¿no sentías? ¿No te dolía? Pues a veces estamos tan desconectados de mi yo, de mi cuerpo, que pues entonces también de esta experiencia de muerte podemos estar desconectados, ¿no? En la experiencia yo te puedo platicar un poco que hay personas que sí lo hacen, ¿no? Yo tenía una tía que vivía aquí en la Ciudad de México, pero ellos son de la Sierra de Oaxaca. Entonces se fue al pueblo y le preguntó a la gente del pueblo, ¿te debo dinero? Te pago. ¿Me debes dinero? Págame. Y entonces fue y pagó las deudas y quien le debía le cobró y después fue y compró una vaca y dijo, cuando yo me muera, matan esta vaca y la preparan de tal manera porque allá se acostumbra, por ejemplo, que todo el pueblo va al funeral. Y entonces dejó el funeral pagado, dejó la vaca pagada, se regresó a la Ciudad de México
y unos meses después falleció, ¿no? Entonces ahí sí te quedas así como, wow, o sea, ¿sí será que puedo presentir mi propia muerte? Creo que será algo que no podemos contestar, que queda como al aire, que será un depende de, ¿no? Ahora, maestra, en esto que usted menciona del darse cuenta de nuestro propio cuerpo, yo podría decir que también de nuestra propia muerte, sería prudente pues empezar a hablar de nuestra propia muerte con nuestros seres queridos, con nuestra familia, qué quiero, qué no quiero, si quiero el ritual funerario que está acostumbrado a la familia, o no es prudente hacer esta dinámica de vivir mi propia muerte. Por supuesto que es prudente hablar de mi muerte con los seres queridos, ¿no? Sobre todo si quiero algo muy específico en cuanto a los rituales o que me lleven a tal o cual lado, que me sepulten en tal o cual lado, que me incineren. Sí es importante poderlo hablar con la familia, pero también es importante no dejarle cargas a la familia que no puedan cumplir, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo me muera, quiero que mis cenizas las lleves al monte Himalaya. Híjole, pues me dejas una tarea bien, porque si yo no sé alpinismo o si no tengo dinero para ir al monte Himalaya, ¿cómo te llevo? ¿No? O sea, sí es importante decir lo que me gustaría, pero no dejar como un mandato que después la familia le pese tenerlo que cumplir. Las famosas promesas, ¿no? Que después la familia se ve obligado a tenerlo que cumplir porque si no se siente mal con el muerto, porque no pude hacer lo que me prometió. Entonces, sí es importante que hablemos, ¿qué pasaría si yo muero? ¿No? Si yo tengo un seguro de vida, pues decirte, mira, aquí están los papeles, si yo muero, cobras ese seguro de vida. Decir cosas como, tengo esta cuenta en el banco, si yo muero, tú, hijo o esposa, tú eres el que puede ir a reclamar ese dinero, ¿no? Tengo esta deuda también, incluso, ¿no? Porque después aparecen, incluso hasta decir, tengo esta familia, porque luego también aparecen las otras familias, ¿no? Entonces, sí habría que hablar de lo que puede suceder cuando yo muera, ¿no? Me gustaría que el ritual funeral fuera así o asado, pero sin que esto sea una imposición, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, a veces la familia no puede cumplir con estas últimas voluntades y se vuelve una carga y se suma esta carga al dolor de la familia. Es que quería mariachis y si no tengo para pagar los mariachis, y entonces me siento culpable porque no puedo cumplir con esa última voluntad. Entonces sí hablar, pero no pidamos caprichos que la familia a lo mejor no pueda cumplir. Nunca en la vida me han traído mariachis, porque cuando me muera quiero mariachis que ni voy a oír, ¿no? Y que a lo mejor, repito, voy a dejar una carga a la familia. Me ha tocado pacientes donde el fallecido dice, cuando yo me muera no llores. Ah, chihuahuas, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, si me duele y si estoy viviendo este dolor, por supuesto. Y entonces ahí está el pobre familiar tratando de aguantarse para no llorar porque le prometió que no iba a llorar cuando se muriera. Entonces, no dejemos cargas a la familia, no le pidamos cosas ilógicas como no llores o cuando yo me muera, te casas otra vez. Pues no, eso es algo que yo tengo que decidir y que yo decidiré en qué momento estaré listo para volverme a casar después de que mi pareja muera, ¿no? Entonces ahí aparece, o no te cases, si yo me muero, no te vuelvas a casar. Pues oye, también yo tengo que decidir sobre mi vida, porque la vida es mía, y qué voy a hacer después de que tú no estés, ¿no? Entonces, pues no dejar esas cargas y sí hablar y sí hablar mucho sobre la muerte y en medida de lo posible tener preparados, por ejemplo, las cuestiones legales, ¿no? Tener un testamento, no dejar nuestras pertenencias sin un testamento. En muchas familias lo he escuchado, ay, no hago un testamento porque entonces quiere decir que ya me voy a morir, que estoy llamando a la muerte, que estoy echando la sal. No, 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 dejar un testamento es dejar una seguridad a tu familia, una tranquilidad a tu familia de qué va a pasar con tus objetos, con tus casas, con tus bienes, ¿no? Y dejar una tranquilidad a esta familia. Eh, si es posible tener un plan de funerario, hoy se compran las previsiones funerarias donde vas pagando poco a poco y te incineran o te sepultan, lo que tú quieras,
pero ya lo tienes pagado, ¿no? Por ejemplo, porque pues el día que suceda la familia a veces no tiene para cubrir estos gastos, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que ser, así como somos responsables de nuestra vida, también tenemos que ser responsables de nuestra muerte, ¿no? Y no pensar que, ay, pues ahí cuando me muera y a ver qué hacen, ¿no? Pues no, porque también le dejas dolor, sufrimiento a la familia si no tiene cómo sepultarte o cómo incinerarte. Entonces, creo que esto sí sería importante, pero repito, no una imposición, ¿no? Decir, bueno, a mí me gustaría que me incineren, pero pues al final del día, si la familia dice no, incinerarte nos da mucho dolor, preferimos sepultarte, pues está bien, sepúltame, ¿no? Porque al final yo ya no voy a estar para tomar esas decisiones. Al final yo ya no voy a sentir esas decisiones. Quien se va a quedar con los sentimientos, con las emociones, las sensaciones, será mi familia. Entonces, por eso insisto que es bien importante hablar con la familia para que podamos discutir esto y podamos hablar acerca de esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, te comparto de manera muy personal, mi mamá es de las personas que dicen no a la incineración por sus cuestiones religiosas, ¿no? Y yo digo, no, si es más práctico, creo yo, ¿no? Pero yo sé que si yo me muero, no le puedo dejar a mi mamá esa carga de decir, incinérame, porque no está acorde con ella. Yo ya no voy a estar, pero hay que hablarlo con la familia. Ahora, maestra Lulú, por último, ¿qué podría o qué reflexión podría hacer acerca de la muerte, de este tema que como usted menciona y como es a veces bien sabido que son temas que preferimos callar y hace rato lo mencionó, no la llames, ¿no? ¿Qué podríamos reflexionar acerca de la muerte? Creo que la reflexión más importante es comprender que todos vamos a morir, ¿no? Y todos queremos, en su mayoría, una buena muerte, ¿no? ¿Y qué es una buena muerte o de qué depende una buena muerte? De una buena vida. Entonces, como no sé, pues vive hoy intenso, vive bien, vive lo mejor posible para que entonces la buena vida te lleve a una buena muerte. ¿Cómo prepararnos? Pues así, hablando de la muerte, diciendo qué es lo que yo quiero cuando yo muera, diciendo, escuchando qué es lo que quiere mi familiar, poniéndonos de acuerdo en qué podemos hacer, ¿no? Hablando de qué puede suceder también. Y esto no quiere decir ni que estemos deseando que el otro se muera, ni que estemos llamando a la muerte. La muerte va a suceder, hablemos de ella o no hablemos de ella. Si hablamos de ella, será mucho más fácil transitar a través de ella, si yo soy el que muere o si mis familiares tienen que transitar por esa pérdida, será mucho más fácil a que si guardo silencio, ¿no? Entonces, hablemos de la muerte y hablemos como es, como tal. Hablemos con los niños también de la muerte, enseñémosle lo que es la muerte acorde a su edad, ¿no? Con una plantita, con el pececito cuando se muere, a veces las mamás lo tiran y traen otro nuevo de la tienda de mascotas, ¿no? Y no, sí, es tu pececito, dice el niño, no, el otro tenía la aleta de otro color, porque no queremos que estén en contacto. Entonces, hablemos de la muerte, aceptemos que es parte de nuestro proceso. ¿Qué habrá después? Pues no lo sé. Y cada uno ahí podemos creer lo que necesitemos creer que nos genere tranquilidad, ¿no? Porque finalmente no lo sabemos. Y yo creo que esa sería mi reflexión con respecto a este tema. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de calidad con nosotros, con la audiencia, por habernos compartido este conocimiento y esperamos volvernos a encontrar en algún otro momento con algún otro tema de gran interés. No, pues al contrario, muchas gracias a ti por invitarme a este proyecto, por invitarme a compartir con tu audiencia estas experiencias y este conocimiento. Y pues claro que sí, será un placer volver a compartir contigo. Espero que se repita esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta bonita charla e interesante charla. Y bueno, haciendo mi reflexión, sabemos que vamos a morir. Vamos a ser conscientes de esta muerte y aceptarla, porque solo así y solo desde mi perspectiva, solo así podemos vivir.
y recuerden, nos volveremos a ver.